Seguimos hablando porque nos preocupa, obviamente. Nosotros tenemos aquí, por lo menos enfrente, en la ciudad de Paraná, este enorme río con su semejante caudal y que está nuevamente en bajante, ¿no? Con una altura pero muy escasa, muy preocupante. Es por eso que vamos a tomar contacto concretamente con un representante del Instituto Nacional de Limnología, Luis Espínola. A él lo vamos a saludar. Luis, gracias por atendernos. Buen mediodía. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, igualmente. Bueno, en principio, para que todos aprendamos qué es la limnología. Bueno, la limnología es el estudio de las aguas continentales, todo lo que tiene que ver con el estudio de aguas de ríos, ¿sí? Agua dulce. ¿Sí? Bien. Se estudia tanto la parte física, química y biótica del río. Uh-huh. Y una bajante del río tan pronunciada como nuevamente la estamos viviendo aquí, ¿dónde afecta y qué es lo primero que afecta? Bueno, hay que tener en cuenta que esta bajante es causa de la sequía, ¿sí? De un efecto meteorológico, que se ve reflejada en la falta de lluvias y eso provoca una disminución del caudal y de nivel hidrométrico del río, que es lo que se está viendo a partir de agosto de 2019, donde empezó a bajar el nivel hidrométrico. Esta falta de lluvia tiene que ver con que no está lloviendo en la alta cuenca, en la parte de Brasil, y obviamente trae consecuencias en todo en el tramo medio y alto Paraná, en el tramo argentino. Uh-huh. En lo que es la población, digamos, las especies de los peces, digamos, de dentro del río, ¿qué afecta más? ¿Una bajante de estas características o una inundación? No, a ver, hay que tener en cuenta que las especies que tenemos acá, principalmente las de interés comercial, el sábalo, boga, surubí, dorado, están adaptados a esta dinámica de crecientes y bajantes, ¿sí? Que son crecientes y bajantes regulares, o sea, crece el río y baja, eso se ve constantemente. El problema de esta bajante es que es prolongada, por eso es histórica, no tanto en la disminución del nivel hidrométrico, pero sí en la duración. Como te decía, empezó a bajar en 2019 y si bien hubo pequeños incrementos a nivel hidrométrico, no fueron suficientes para que haya un cambio de estructura en la población, o sea, que las especies estén nuevamente en su situación normal, por así decirlo. Uh-huh. ¿Sí? Sí. No, lo estaba escuchando atentamente. Le iba a preguntar cuáles son las especies, digamos, que pueden faltar más, digamos, por lo menos en lo que hace a las aguas de río. Estas especies, como te mencionaba, de interés comercial, el surubí, la boga, el sábalo, principalmente el sábalo, que es de exportación, sí, precisa de las lagunas para desarrollarse, ¿sí? Una vez que los adultos sueltan los huevos y larvas, cuando hay una conectividad importante, o sea, cuando hay conectividad entre el río y la planicie, y las lagunas que están en el interior de la planicie de inundación, estas larvas pueden ingresar a la planicie cuando hay conectividad, es decir, cuando el río está conectado con la planicie. Al ver una bajante tan prolongada, esta conectividad se perdió y por más que haya reproducción, ¿sí? No pueden ingresar las larvas y la tasa de mortalidad se empieza a elevar porque son depredadas por otras especies. O sea, las lagunas son el refugio que tienen estas larvas para crecer. Desde 2019 aproximadamente, principalmente 2020, 2021, esta conectividad se perdió y estas, como te decía, por más que haya reproducción, no pueden ingresar. Entonces perdieron una disponibilidad de hábitat de cría, o sea, de desarrollo que antes, que ahora falta, ¿no? Bien. Luis, una pregunta desde el desconocimiento que uno tiene de los detalles, ¿no? de estas cuestiones. Uno piensa, o en general estima, que el desarrollo de la vida de los peces se da fundamentalmente como en el
cauce del río, digamos, en el principal cauce del río, y que la bajante del río afecta más la zona como aluvial, digamos, la zona más cercana a las orillas. Eso afecta evidentemente, digamos, no es como uno piensa que la vida del pez se desarrolla nada más que en el cauce principal y que por eso uno piensa que al haber agua no afecta la vida de los peces. ¿Se entiende Claro, lo que quiero decir? Sí, como te mencionaba, estas especies necesitan de la planicie, necesitan de la conectividad para poder ingresar a estas lagunas que al perderse estos individuos, estas larvas no ingresan, entonces se eleva la tasa de mortalidad. Nosotros venimos trabajando desde 2021 con muestreos, y lo que estamos viendo es un cambio en el ensamble de especies, principal de las especies comerciales, comparado con las crecientes, por ejemplo, de 2010 y 2016, en donde se vería grandes cantidades de sábalo y de especies migradoras, de la boga, el surubí, que entre 2021 y 2022, agosto de 2022, el último muestreo, no estaban. ¿Qué ocurrió en diciembre del año pasado? Hubo un pequeño crecida a nivel hidrométrico que empezó en octubre, sí, que coincide con la época reproductiva de estas especies, ¿sí? Pero, bueno, y mucha gente vio, y nosotros pudimos confirmar eso por el muestreo que hicimos en diciembre, en el que hubo gran reproducción, una reproducción exitosa. Es decir, que hubo muchos individuos juveniles de sábalo, boga y principalmente dorado, que no hemos visto, por ejemplo, en diciembre del año pasado, 2022, 2021-2022, comparado con esto. Pero ¿qué pasa? Esta creciente que hubo, este incremento a nivel hidrométrico, no vamos a decir creciente, fue poco, duró poco, prácticamente 122 días, tuvo un crecimiento lento, pero y para que tengan una idea, solamente el 20% de la planicie se conectó con este incremento que hubo entre octubre y diciembre, ¿sí? Esto permitió que ingresen las larvas, o sea, de los individuos que se reprodujeron, pero estos individuos, al no tener una crecida importante y empezar a volver a bajar el río, las lagunas no tienen renovación de agua. Las lagunas, como estaban colmatadas de gramíneas, y vegetación, esa vegetación también se empieza a pudrir con el poco ingreso de agua que entró, empieza a haber desoxigenación, las altas temperaturas empiezan a causar mortandades de peces, como ya se registró. Luis, entonces, sí. No, simplemente como para redondear, digamos, ¿qué puede hacer el hombre, ¿no? ¿Qué puede hacer la mano humana para tratar de que esto no tenga consecuencias más terribles a largo plazo? Sobre todo si esto se mantiene en el tiempo, ¿no? Bueno, esa es una pregunta compleja, porque estas bajantes, y por informes del IPCC... Digo como para paliar en parte, ¿no? Ya sé que obviamente no se puede hacer otra cosa, pero digo, como para paliar en parte, ¿hay posibilidades de que el hombre pueda hacer alguna acción que implique no consecuencias tan devastadoras? Bueno, todo tiene que ver con el cambio de matriz energética de un país, ¿no? Para que se produzcan grandes cambios. El sistema extractivista también es otro problema, y eso tiene que ver con el cambio climático, ¿no? Si uno empieza a cambiar el sistema de producción de energía, eso tiende a revertirse la situación, pero obviamente esto es muy a largo plazo, porque lo que hizo el hombre en muy poco tiempo causó un gran daño en muy poco tiempo, ¿no? A partir de la revolución industrial, estos cambios ya se empiezan a notar. Como te digo, es complejo, hay muchos factores que están actuando en conjunto, y lo que hay que empezar a ver, a visualizar, es que estos eventos de sequía para esta
van a ser más importantes. Entonces se tiene que empezar a tener una visión mucho más ecohidrológica para tomar medidas de manejo a largo plazo y no hacerlo a corto plazo. Perfecto. Es decir, tenemos que tener una visión mucho más proactiva y no reactiva. ¿Sí? Bien, Luis Espínola, que es representante, insistimos, del Instituto Nacional de Limnología, le agradecemos mucho estos detalles, esta información, por ahí entendemos, por ahí no entendemos tanto, pero bueno, es una buena aproximación para intentar entender qué pasa entonces con las especies, sobre todo cuando se dan fenómenos naturales como este que estamos viendo ahora, esta pronunciada bajante del río Paraná. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes, hasta luego. Hasta luego. Mientras tanto, vamos a ver concretamente cómo los afecta a los pescadores. Obviamente estamos muy cerca de zonas de pescadores aquí en la ciudad de Paraná y tenemos precisamente los testimonios que nos reflejan qué es lo que ocurre con estos fenómenos. La actividad de los pescadores en este momento